Es el de Wanda Nara, porque justamente había iniciado este juicio de alimentos Ana Rosenfeld y finalmente se ganó. Es un juicio de alimentos para que Mauro Icardi cumpla con la cuota, se ponga al día con respecto a sus hijas. Y Mauro, además de haber perdido este juicio y se tiene que hacer cargo de los honorarios, ¿no?, que le tiene que dar a Ana Rosenfeld en los próximos 5 días hábiles, que calculo que ya deben haber llegado esos honorarios. Además de la cuota alimentaria, que serían unos $30.000 mensuales, lo que tendría que depositar Mauro Icardi, $30.000 mensuales. Esto tiene que ver con el estilo de vida que solían tener las niñas. Y además de eso se pidió un 5% de los ingresos del contrato. Pero no es solamente 30.000, mira, escucha, se pidió un 5% de los ingresos del contrato que tiene actualmente Mauro Icardi, que es de 10 millones de euros anuales de básico, y además se le suman premios por partidos ganados y derecho de imagen a los $30.000 mensuales. Bueno, levanto la mano y aclaro, no hablemos solo de estos casos de millonarios, porque Ventura lo ha explicado en más de una oportunidad. La ley argentina, nos guste o no, nos marca que la mantención del menor es 50 y 50. Sí. El costo de vida del menor, que incluye vivienda, ¿verdad? Pero pará, estamos hablando de padres famosos y deudores. Estamos hablando de esto. Vos me decís que los nenes... Estamos hablando de un Icardi que gana un palo por mes. Sí, entonces no es que el pibe toma una bascolet cara y gasta $30.000. Pero él quiere decir que la madre tiene que pagar lo mismo que el padre. ¿Querés apuntar a eso? No, yo no lo digo, lo dice la justicia. No, bueno, pero en proporción a los ingresos. Las expensas que pagan está bueno que lo digas, pero es en proporción a los ingresos, porque hay muchos casos en que el padre siempre mantuvo la familia. $60.000 por mes. Y seguramente. Sí, claro, $60.000 por mes. Pero vos viste el estilo de vida que tienen, se fueron a Salta y nosotros tomamos el bondi por ir a Salta y se fueron a un jet privado. Pero no viste cómo se visten. Se visten con ropas de primera marca. El estilo de vida tienen que mantener el estilo de vida que tenían mientras los padres estaban Perdón, le pido a producción. Tenemos posibilidad de llamar a Rosenfeld. Es el estilo de vida que llevan. Para ellos es normal. Perdón, Mauro Icardi, Daniel, ¿en qué viene a la Argentina? ¿Viene en Turkish o viene en otra aerolínea de bandera? No, se fue en avión privado con la China Suárez y los hijos. En la frente. Claro, se compran ropa. La pregunta es la siguiente, doctora. Pregunto, con respecto al ingreso que tiene el papá. Sí. ¿Se le reclama un porcentaje? 5%. Sí, puede ser o porcentaje o suma fija. En este caso, en el de Wanda y Mauro, se le estableció una cuota de un porcentaje de una cuota fija más un porcentaje de ciertos rubros. Claro. Porque los futbolistas, el contrato de los futbolistas cuando la rubros. madre también factura? Bueno, es en proporción. 50. Está muy bien esto que dice Guillermo, por eso enseguida me di cuenta dónde iba. Claro, a ver, la madre también tiene una obligación alimentaria, pero siempre es en base a la proporción de los ingresos del padre y de la madre. Si el nivel de vida siempre fue mayoritariamente por los ingresos de una de las partes, pero tiene que ser en proporción. Analia, te cambio la pregunta y los tomo dos lo que tienen bien, la obligación alimentaria, Daniel, pero en proporción a los ingresos. Perdón, lo que Daniel plantea inteligentemente. Una pregunta cortita. Porque la tengo a Rosenfeld. Si los gastos son $40.000, tomando lo que dice Faba, Icardi tendría que poner 30.000 o 20.000 euros para cubrir los gastos. ¿Se le reduce la cuota al padre? Si se le superan a los gastos de las menores y superan la cuota alimentaria es mejor para la calidad de vida de las menores. No es porque los gastos de las menores sean... Voy porque la tengo también depende de la cantidad de tiempo que están en una casa y la otra. Exactamente, también el tiempo de cuidado. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? No sé si se ve bien. Sí, perfecto. Estás en composé con el cuadro de fondo. Bueno, al hueso. Ay, sí. Vamos al hueso, hueso. Rosenfeld. ¿Por qué solo tiene que pagar Icardi y no paga Wanda? ¿Wanda no tiene ingreso? Bueno, vamos a generalizar. La ley dice que cada progenitor debe concurrir en la medida de sus posibilidades o sus ingresos, su capacidad económica, a la cuota alimentaria. Hay determinados casos que se fija casi el 90% en cabeza del padre y hay otras veces que se comparte. En el caso particular de Wanda y Mauro, yo escuché que ustedes dijeron un montón de cosas. Nada de lo que se dijo es así. A ver, empezamos bien. ¿Qué es así? Icardi gana mucha plata y Wanda no gana nada. Bueno, Wanda no gana en la proporción que gana Mauro, pero de todas maneras, cuando se fijaron los alimentos provisorios, se fijó un porcentaje que era no inferior a determinado monto, que es el que ustedes sí mencionaron, pero está siempre relacionado con el contrato de él. Quiere decir un 5% que de los ingresos del contrato. Un 3% de los ingresos del contrato. Un 3%. Correcto. Okay. Con lo cual, si él gana 1 millón, el 3% es X. Si gana más, es más.
no inferior al 3%. Ahora, Ana, déjame un segundito ahí, digo. Si es el 3% de los ingresos que ese señor tiene, ¿de verdad vas a estar pichuleando el 3% de tu sueldo? Eso es lo que a mí me pone siempre como me saca de quicio. Digo, porque si se arreglan los acuerdos que se hacen sobre es un 3%, un 5%, un 10%, ¿le estás pichuleando con toda la que te estás quedando? Claro. No, el tema es el siguiente, y acá sí quiero ser un poco genérica. A veces la cuota alimentaria es un rehén que utiliza el obligado al pago frente a la mamá. Claro. Obviamente no frente a los chicos, porque los chicos son inocentes y de alguna manera pueden gastar o no la cuota alimentaria en su totalidad. Simplemente que el papá, cuando se le fija la cuota alimentaria, lamentablemente utiliza el pago de esa cuota. Pero Ana, a ver, acá lo que se hace sobre el blanco que se cobra o también el canuto negro. Luis, te está diciendo otra cosa, que los tipos no pagan por lo general. Pero los perdón, no pagan. hablamos con Rosso para que responda ella. No si la hacemos Rosso, respondemos, pero ¿viste? te acaba de decir que pero Cardi bueno, lo que pero está se lo haciendo estoy preguntando, que responda ella. No pagar de bronca. La parte negra, Bueno, es interesante. a ver, digo. No hay o sea, volvamos un poco también Porque a Wanda le generalizar. manejó todos los contratos de los últimos años, Icardi. Entonces sabe de qué número hablamos. Claro. Claro, pero acá no hay, o sea, en el caso puntual de Mauro o Wanda, no hablamos de contrataciones en negro, hablamos de contrataciones oficiales. Sin embargo, hay muchas veces donde los contratos o las percepciones de los papás alimentantes, lamentablemente no las podés determinar fácilmente. ¿Por qué? Porque te encontrás con que te cobran. Por ejemplo, hay dueños de sus propias empresas que figuran con un sueldo. Como empleados, Sin embargo, claro. Igual, bueno, Ana, vos sabés públicamente, tenés conciencia de eso, que más allá de que es una obligación indelegable de un padre la manutención y alimento de los hijos, cada vez que planteamos esto respecto de Wanda Nara, que es una mujer millonaria, muchas veces en redes sociales dicen, ay, bueno, no le falta para el yogur a las nenas o no le falta para ir al club. ¿Cómo se puede manejar comunicacionalmente esto para que no haya un sesgo machista respecto del derecho de Wanda y de sus hijas, ¿no? Bueno, yo les cuento, por eso siempre trato de ser genérica y vuelvo a repetir lo que digo siempre. Cada vez que tengo un micrófono trato de hablarle a doña fulanita que nos está viendo desde el otro lugar, que no todas son Wandas o no todos los papás son Mauro. Hay que pensar que la cuota alimentaria está fijada muchas veces en función de una base que puede ser un contrato o a veces en función de, no sé, de un sueldo que vos podés decir la persona recibe tal o cual salario. O sea, vayámonos a los dos extremos. Ahora bien, si la cuota alimentaria, una vez que se fija en un porcentaje, se consume íntegramente, a veces pasa que no. Pero la justicia, para no entrar en detalle en la cuentita famosa del almacenero, para decir tanto de colegio, tanto de expensas, tanto de obra social, tanto de dice, bueno, un porcentaje de los ingresos. Ese porcentaje de los ingresos, que en este caso particular es muy bajo, porque hablar de un 3% de un contrato de semejante envergadura, no estamos hablando de una cifra que proporcionalmente sea... significativa para él, claro, no significa, pero sí significa. Igual para vos la persona hablaste de que venganza, Ana. Vos dijiste que Mauro Icardi lo que lo mueve hoy por hoy, en una nota, creo que la viene infama, lo que lo mueve es una especie, no digo venganza, que es una palabra incómoda, una revancha con Wanda. ¿Crees que es así? Yo creo que no cumplir la cuota alimentaria es precisamente, sabe que sus hijas no les está faltando nada por un lado, pero por otro lado la está obligando a la mamá, que no es la obligada al pago, a solventar una cuota alimentaria que hoy por hoy está en cabeza de él. Pero aparte él sabía que perdía el juicio, es un juicio que está perdido antes de empezar, con lo cual era solo ganar tiempo y molestarla. Pero la traducción es no darle la plata a Wanda. Por Esa eso es la te única... A ver, perdón, ¿cuántas veces ¿qué pasa escucharon? si cambia la tenencia? ¿Qué pasa si Icardi le gana la tenencia y se lleva a sus hijas a Turquía? La cuota alimentaria, ¿quién la tiene que cobrar? ¿La mamá o el papá? No, en tal caso, no el caso puntual porque doy por sentado que esa tenencia no va a cambiar de manos. Se estará discutiendo si va a ser en la Argentina o Turquía. Yo me juego a que queda en la Argentina, pero si eventualmente cambiara de lugar, porque lo que se está discutiendo, no es la tenencia, sino el lugar de residencia de las menores. El centro de vida. Por eso, bueno, pero yo lo hablo un poquito para que la gente que nos está escuchando entienda. El lugar de donde tendrían que residir las menores, que eventualmente Mauro quiere que sea en Turquía y Wanda sostiene y muy justificadamente que debe ser la Argentina, que es el último domicilio
domicilio donde las menores han venido a vivir y donde debieran continuar con su vida. Lo que está pidiendo Mauro es, si se la lleva a Turquía, no va a cambiar su obligación alimentaria. Por el contrario, va a seguir estando obligado al pago. Y si las nenas se quedan acá, también. Pero si está el padre a custodio de las hijas, seguramente no va a tener que estar rindiendo cuentas, porque la pone de frente. Claro, ¿o no? Yo te voy a contar algo, Luis. ¿Sabés Sí. la cantidad de veces que me he peleado en tribunales y me sigo peleando en tribunales? Porque los hombres a veces piden, como dicen ustedes, la tenencia, que hoy por hoy ha cambiado de nombre, que es el cuidado Sí, bueno, personal. pero es lo mismo. Lo piden. No, pero es importante que se sepa que la tenencia es de lo que Sí. estamos hablando, más allá que tenga otro nombre por el nuevo código. ¿Sabes para qué lo piden? ¿Para no qué? porque para no pagar la Para cuota no pagar. alimentaria. Porque la frase que viene inmediatamente es: no pienso darle esa HDP para que viva con la mía. Es la gran frase Yo que suele suceder, lo que uno único suele escuchar, lamentablemente. que les pido- Y así como Sí. digo una cosa, te digo otra. También escucho Incluso muchos más. hombres que dicen: Ah. a mi ex mujer la tengo como una reina porque es la madre de mis hijos y nada me Sí. puede estar mejor que si ella está Exacto. bien, mis hijos están Y fantásticos. aplaudimos Correcto. eso. Y eso es lo que Pero- corresponde. Y aplaudimos Pero- esto que acaba de decir Josefina, y seguramente a usted también le tocará vivir ahí en tribunales casos de mujeres que aún con la cuota al día, porque no todos somos incumplidores, niegan los regímenes de visita, te dan vuelta, vas a buscar al nene y no te lo dan, porque ya lo hemos visto también con algunos videitos que trascendieron, que van a buscar al nene y están en otro lado, vas a buscar al nene y ya se fueron, lo vas a retirar al colegio y ya lo fue a buscar la mamá antes. Pasan de las dos cosas, Rosenfeld, no solo los padres Faba, que lo no que cumplen. pasa que son más las que- Sí. Faba, te aclaro, tribunales no está lleno de gente buena, cumplidora y que tiene un buen diálogo Claro. con su ex. Tribunales está lleno de gente, y recurren a abogados, gente que lamentablemente se ve imposibilitada o de percibir su cuota alimentaria o mantener una buena comunicación con el otro progenitor. Ah, claro. Porque si estuviéramos hablando de lo bueno, por supuesto que los buenos, como digo siempre, no están en tribunales. Los buenos están en la calle, en un grupo familiar, Rosenfeld. compartiendo cumpleaños y demás. Hablando de eventos sociales, cumpleaños, Día del Padre, ¿por qué no? ¿Qué te pasa a vos cuando ves fotografías de Mauro visitando a las hijas de la China en un partido de hockey o de fútbol o haciendo simplemente deporte, pero no yendo el domingo como tenía que estar para pasar con las hijas de Wanda, con sus hijas? Bueno, a mí personalmente eso me duele porque sé que son daguitas que le clava a sus hijas. ¿Por qué? Primero porque todo se viraliza. Hoy todo se sabe. Las chicas van a un colegio y en el colegio se enteran qué pasa y qué no pasa, porque además de todo en sus celulares, en el televisor, donde fuere, son noticias. Entonces a mí realmente me preocupa el daño emocional, psicológico que se le está realizando a estas criaturas simplemente por la famosa palabra violencia vicaria. Estoy queriendo Claro. lastimar a la mamá y me la estoy agarrando indirectamente con mis hijos. Pero Ana, Porque la pregunta verdad incómoda, justo ese fin de semana, y sabiendo que Wanda es una cuidadora y es respetuosa de sus hijas, justo ese fin de semana, después de 10 años de no verlo, organizó un viaje con su padre, Andrés Nara, a Uruguay, el mismo país al que había viajado Mauro Icardi, sabiendo que ese domingo iba a ser sensible para sus hijas. Entiendo que Wanda no es el padre, el que tendría que estar es el padre, pero digo, el viernes ya mandaron la versión, el círculo de Mauro, diciendo que no iba a ir al Chateau. Igual Wanda tuvo que irse a Uruguay, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo ahí no voy a juzgar el comportamiento, la actuación de Wanda o de Mauro, pero yo hablo como abogada de familia. Obviamente para mí es prioritario que si el padre tenía asignado, porque además los abogados, cuando hacemos convenios para marcar regímenes comunicacionales, lo primero que hacemos hincapié es en las fiestas religiosas, en el Día del Padre, el Día de la Madre, cumpleañitos y demás. Incluso hasta los días del abuelo, Día de la abuela, hay regímenes comunicacionales que expresamente se hacen en protección de los otros, o sea, de los abuelos de un lado, del otro, cumpleañitos de familiares. ¿Por qué? Porque nadie quiere romper ni torcer un vínculo familiar, porque la familia es la base de todo. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿por qué Mauro no fue ese día a visitar a sus hijos, a estar en contacto con sus hijos, siendo el Día del Padre, y estando a poco tiempo de emprender Irse un de viaje a- por mucho tiempo. La verdad, personalmente, opino que
O sea, no está bien. Igual, pero doctora... conociendo a Mauro, entiendo que su brújula la está marcando la mujer con la que está ahora. Claro. Porque cuando era Wanda... ¿No tiene era brújula Wanda, propia, Pero, Ana? perdón, Mauro no tiene brújula propia siendo un hombre mayor. Hay gente que necesita a su mujer y que hace de alguna manera lo que la mujer le... Yo te Sí, corrijo, pero- Ana. Sé que fue A ver. una indicación de su estudio de abogadas que le dijeron no vayas porque puede ser una nueva trampa de tu ex mujer justamente para denunciarte nuevamente por violencia de género. Y no iba a estar la mujer. No, ¿sabes una cosa? Conociendo a las abogadas de Mauro Icardi, no creo que hayan pensado que hubiera algo en el medio. Primero porque Wanda exprofeso se fue del domicilio de Chateau en el horario en que estaba organizado por su señoría que estuvieran las nenas con Mauro, porque ella no quería hacer absolutamente ningún óbice a que este cumplimiento se hiciera de la mejor manera. Fue Mauro el que Sí. decidió no ir. Igual, doctora, y yendo a esta foto, estamos en presencia de dos locos, ¿no? Porque la verdad, para mí esto es tocarle la cola a los padres. Icardi con lo que hace con Wanda, de la mano de nenas que no son de él y sin ver a sus hijas, y la China también, haciéndolo ser el nuevo papá de sus hijos a Icardi. Estamos en presencia Bueno, de padre dos afín, locos. padre afín. De dos locos totales, de verdad. Porque esta foto... La figura de padre afín es una figura que la tenemos que tomar como corresponde. Padre afín así de la nada no se es. Claro, no es de un Padre día. afín se genera un vínculo. O sea, el padre afín, incluso más, hasta nuestra jurisprudencia y doctrina habla de mínimamente un tiempo en que el padre estuviere al lado de los hijos y que el padre... biológico no pague la cuota alimentaria. El padre afín no reviste una característica genérica, soy padre afín, no, soy el concubino, soy la pareja de tu mamá. Muy bien, Pero muy bien, automáticamente- muy bien. Ana, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor. Clarísimo, y la esperamos un día acá en el piso.